Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre anemia y desnutrición infantil, tópicos muy importantes en nuestra realidad nacional. A decir verdad, nuestra situación actual respecto a estas dos patologías es lamentable. Uso ese término porque no encuentro otro que sea más acertado o más adecuado. Porque aunque se ha hecho el esfuerzo de poder combatirlas mediante estrategias, programas presupuestales, entre otros, no se ha logrado hasta el momento llegar a la meta trazada. Entonces, empecemos. Respecto a la situación actual, tanto de la anemia como de la desnutrición crónica. En la anemia tengo actualmente un 43.6% de niños anémicos de 6 a 36 meses de edad, o sea, hasta los 3 años. La prevalencia mayor de anemia en este rango etario lo voy a encontrar en aquellos que van de 6 meses a 18. ¿Qué pasa a los 6 meses? Empieza la alimentación complementaria. Esa alimentación complementaria va a depender y va a variar demasiado de acuerdo a la realidad social de cada entorno o de cada familia de estos pacientes pediátricos. Entonces, si yo tengo que a mis 6 meses que inicio mi alimentación complementaria no es adecuada, no es a un horario adecuado o no tiene los nutrientes que yo necesito, entonces voy a desarrollar la anemia. Y tercero, a nivel nacional, según fuentes de ENDES, 620.000 niños tienen esta patología. Respecto a la desnutrición crónica, la veo en menores de 5 años hasta un 13.1. Definitivamente, a nivel rural siempre va a ser mayor que a nivel urbano. Importancia tanto de ver lo que es la anemia y ver la desnutrición. Respecto a lo de la anemia, repercute muy negativamente en el desarrollo cognitivo, motor, emocional y social, entre otros, de mis pequeños. ¿Por qué? Porque este desarrollo cognitivo, motor, emocional y social va a determinar cómo será en el futuro esta persona. Y si en los 2 primeros años de vida obtengo o veo que mi paciente cursa con anemia, cursa con desnutrición, lamentablemente no se va a desarrollar adecuadamente en ninguna de estas esferas y estas secuelas lo van a seguir de por vida. También durante la gestación es importante garantizar que no haya anemia, porque se asocia a elevadas tasas de mortalidad materna, perinatal, neonatal y casos de bajo peso al nacer. Respecto a la desnutrición, es frecuente a nivel mundial, especialmente entre los niños y mujeres de edad fértil. Existen múltiples factores que determinan la existencia de desnutrición en estos grupos etarios. Además de eso, los efectos permanecen para toda la vida. Por eso es que la anemia y la desnutrición son patologías que deben combatirse juntas. Les hablé al inicio de porcentajes, de metas a las cuales no hemos llegado lamentablemente. Estas van del 2016 al 21, un porcentaje por cada año. Actualmente deberíamos estar en un 9.7% de tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años y para la anemia 28%. Lamentablemente no nos encontramos ahorita dentro de ese rango. Este gráfico nos evidencia la tendencia de la desnutrición crónica del 2007 al 16. Ha habido una disminución considerable, pero sin embargo persiste en la rural una alta tasa de prevalencia.
Igualmente, por cada departamento, al año 2016 se evaluó la prevalencia, siendo Huancavelica el departamento con mayor tasa. Persiste todavía por encima del 30%. En el caso de Ancash, nos encontramos en un 17, aún por encima del promedio nacional, que es 13.1. La anemia ha disminuido también, pero no tan considerablemente como la desnutrición infantil. Persiste tanto en rural como urbana, elevada a los 6 meses de edad, y afecta, según el grupo etario que les dije, principalmente a los niños de 6 a 18 meses de edad. A partir de los 3 años empieza a reducirse, es cierto, pero ya voy a evidenciar las secuelas a nivel de las esferas de las características que les dije, tanto cognitivo, motor, social y emocional, entre otros. Muy bien, la anemia, como definición, viene a ser el nivel, contenido, cantidad de hemoglobina en sangre por debajo de los valores considerados normales. Causas de anemia, la etiología es muy variada. Las deficiencias nutricionales son principales. La ferropénica es la más frecuente a nivel mundial y desde luego en nuestro país también abunda. Puedo tener otras deficiencias, tanto del ácido fólico, de la cianocobalamina, vitamina A, y puedo ver que las infecciones también me causan anemia, sean agudas o crónicas. Las parasitosis, que es el pan de cada día en nuestro medio al menos, también son causa de anemia. Debo pensar que si mi paciente tiene bajo apetito, tiene dolores abdominales esporádicos y diarreas también esporádicas, debe pasar por mi mente una parasitosis. También la intoxicación por metales pesados. En la sierra hay lugares que tienen relaves mineros o que se encuentran cercanos a zonas mineras, tanto de extracción, excavación, entre otros. Entonces, en la mayoría de los casos, y al no haber un adecuado control, las minas suelen desechar todo por el agua. Entonces encuentro presencia de plomo en agua y lamentablemente mi población que vive cerca de esta mina consume tal líquido. Por ende, en algunos casos veo intoxicación crónica por metales pesados que me genera anemia. Estos son los valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en niños, adolescentes, puérperas y gestantes. Tengo que tener en cuenta de que la anemia se clasifica según su nivel en leve, moderada y severa. Y de acuerdo a eso es que yo catalogo también un tipo de tratamiento. Por favor, tener muy en cuenta los valores de anemia siempre. La clínica de la anemia en sí sola, si yo no la diagnostico o la pienso dentro de un entorno o de un contexto social, es muy inespecífica. Tengo astenia, hiporexia, sueño incrementado, fatiga, irritabilidad, cefalea, mareos, etc. Estos síntomas por sí solos no necesariamente me pueden inclinar hacia una anemia. Tengo que ver el contexto de mi paciente para poder determinar que estos síntomas me inclinan hacia una deficiencia nutricional. El resto de alteraciones son poco comunes, pero sí ocurren. Ahora, debo darme cuenta también que a nivel inmunológico, la anemia va a generar un defecto en la inmunidad celular. Entonces, si tengo a un niño con anemia, voy a evidenciar también infecciones a repetición. Por eso es que debo recuperarlo lo antes posible. El diagnóstico se basa en el examen clínico, anamnesis y el hallazgo laboratorial. ¿Por qué? Porque si yo hago una adecuada anamnesis y tengo un examen físico con las alteraciones que ya he mencionado,
Entonces voy a pensar en un diagnóstico de anemia y para confirmarlo yo me iré al laboratorio, tamizaré sangre y veré el nivel de hemoglobina. Siempre tengo que guiarme yo de mi clínica para poder pedir un examen auxiliar y así confirmar mi diagnóstico. Muy bien, respecto al manejo de la anemia, al menos en la parte farmacológica, vamos a usar el sulfato ferroso o hierro polimaltosado. Y dependiendo también del grado de anemia, voy a usar una dosis determinada. Recuerden que la dosis estándar es de 3 miligramos por kilogramos cada 24 horas. Entonces, cada día yo le tengo que administrar a mi pequeño, que tiene determinado peso, una dosis de sulfato ferroso. En la anemia leve, también voy a utilizar los micronutrientes en polvo, o las famosas chispitas. Si yo tengo anemias que son moderadas y o severas, también deben ser tratadas. Y más importante que usar el sulfato ferroso es la alimentación en sí. Porque el sulfato por sí mismo no me va a permitir levantar mi nivel de hemoglobina. Lo más importante va a ser la alimentación. ¿Y cómo prevengo la anemia? Tengo que ver cuál es el consumo de hierro en mis poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Gestantes, puérperas y niños menores de 36 meses. Muy bien, tengo entre los alimentos que me brindan el hierro M, el hierro no M, origen animal, origen vegetal. Tengo que saber diferenciar y saber cuándo voy a usar de este tipo de alimentos que tienen hierro M principalmente, porque son los alimentos que van a tener mayor concentración de miligramos de hierro por cada 100 miligramos. Ahora, también debo evaluar en mi paciente qué tantos inhibidores consume. Está el té, el café, la leche, etc. Debo de ver también qué tantos estimulantes consume. Los estimulantes de absorción de hierro vienen a ser todos aquellos alimentos que tengan beta-caroteno y que tengan el ácido ascórbico o la vitamina C. Entonces, yo puedo recomendar a mi paciente que consuma en un plato arroz, pollo, por ejemplo, menestras y que lo acompañe con un vaso de naranjada, de limonada, maracuyá, etc. Todo aquello que me garantice una absorción. De nada o poco o nada me sirve que yo llene de hierro a mi paciente en la dieta y no garantice que tenga una absorción adecuada, porque al final ese hierro se degradará y se perderá. La lactancia materna exclusiva es muy importante para prevenir la anemia, y eso debo enseñarlo a todas aquellas gestantes que quizás por costumbres o tradiciones no la practican necesariamente como debe ser. ¿Qué quiere decir lactancia materna exclusiva? Quiere decir que mi recién nacido de 2 meses, de 3 meses hasta los 6 meses va a consumir solamente leche materna. Está comprobado que los componentes de leche materna no solamente nutren como debe ser a mi paciente pediátrico, sino le garantizan inmunidad, le garantizan crecimiento adecuado, desarrollo en todas las esferas, etc. Eso me va a prevenir la anemia. A partir de los 6 meses yo inicio con la alimentación complementaria. Esta debe ser adecuada. ¿En qué sentido adecuada? Debo brindarle a mi pequeño la posibilidad de nutrirse con todos aquellos elementos importantes que va a necesitar, no solamente para ahora, sino para el resto de su vida. Por eso es que veo que de los 6 a los 18 meses, este grupo etario se ve muy afectado por la anemia, precisamente porque las familias no saben cómo adecuadamente brindar
todos estos nutrientes que debe tener el pequeño. Hay muchos factores que influyen en eso. Quizá no hay la posibilidad de tener acceso a una gran gama de alimentos. Entonces, con lo que tienen debemos enseñarles a que lo aprovechen al máximo. Otra manera de prevenir la anemia es la suplementación de la gestante y de la puérpera. Ojo, no es que la gestante termina en el parto y no la vuelvo a ver, en lo absoluto. Tengo que seguir controlando cómo va su puerperio inmediato, mediato y tardío. Es la única manera de garantizar que su alimentación va a ser adecuada y si ella come adecuadamente, entonces a través de la leche podré garantizar que su hijo va a nutrirse también adecuadamente. La suplementación preventiva de hierro también es muy importante, al menos en menores de 36 meses, pero debo hacer de conocimiento a la madre sobre los efectos adversos. Entre ellos están el estreñimiento, dolor abdominal esporádico, puede causar náuseas, vómitos y generar heces oscuras. Si yo no hablo con la madre y no le explico los posibles efectos adversos, cuando el pequeño los presente, la madre va a interpretar todo esto como una intoxicación, una enfermedad y le va a generar tirria el hecho de que su pequeño esté suplementado. Y no va a aceptar que se le dé el hierro. Por ello yo tengo que informar siempre sobre efectos adversos de un tratamiento o de una suplementación. Respecto a la desnutrición infantil, es netamente el resultado de una ingesta insuficiente o carente de alimentos tanto en cantidad como en calidad, la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Por ello, tengo 3 factores que me van a determinar una desnutrición infantil. Ocurre a largo plazo. No es que de la noche a la mañana yo coma poco y me desnutro, en lo absoluto. No ocurre de esa manera. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando mi niño llega a una fase de desnutrición, sea aguda o sea crónica, tengo que saber cuál es el factor predominante para poder atacar a ese factor y lograr recuperarlo. ¿De acuerdo? Otros factores subyacentes: falta de acceso a los alimentos, falta de atención sanitaria, el uso de sistemas de agua y saneamiento insalubres, muy común en nuestra realidad, más en la rural. Tengo 3 causas entonces. Las básicas, tanto la pobreza, la desigualdad y la escasa educación de las madres, que van a generar causas subyacentes. A su vez, estas causas subyacentes me generan las causas inmediatas de la DI o desnutrición infantil: alimentación insuficiente, atención inadecuada en varios niveles y en las enfermedades infecciosas. Tengo 3 criterios de diagnóstico para una desnutrición en términos generales. Si yo digo que mi niño es más pequeño de lo que corresponde para su edad, hablo de una comparación de talla para la edad. Desnutrición crónica. Si yo digo que pesa poco para la altura que tiene, o sea, peso sobre talla, hablo de una desnutrición aguda. Y de igual manera, si pesa menos de lo que le corresponde para su edad, hablo de un comparativo del peso para la edad. Cuando yo hablo de peso comparado con edad o con talla, hablo de la desnutrición aguda. La puedo recuperar, es cierto. Pero en el caso de talla para la edad, la desnutrición ya es crónica. Es mucho más complicado recuperarla. ¿Cómo prevengo la desnutrición? La UNICEF me habla de los 1000 días críticos para la vida. ¿Cuáles son estos? Durante la gestación y los 2 primeros años de vida.
En este lapso se da el desarrollo básico de mi paciente. Y es muy importante que yo actúe durante estos 1000 primeros días de vida para poder evitar tanto la desnutrición como la anemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una falta de atención, tanto para su salud y su desarrollo, las secuelas van a ser perennes. La prevención es muy similar, tanto para la anemia como para la desnutrición. Insisto, lactancia materna exclusiva, evitar fórmulas, evitar preparados, etc. Alimentación complementaria adecuada, intentando, con los recursos que se tiene, aprovechar, optimizarlos al máximo. Acá tengo que tener cuidado ya con las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades digestivas agudas. En el caso de las IRAS, muy comunes en nuestro medio, pero cuando el pequeño tiene una infección respiratoria aguda alta, va a generar hiporexia. Si me genera hiporexia, no se va a alimentar bien. Y si no se alimenta bien, pierdo inmunidad, pierdo peso y por ende llego incluso a anemia y o desnutrición. Las EDAs de igual manera. Y en las EDAs yo ya tengo la presencia de deposiciones líquidas o vómitos. Entonces, la poca absorción de nutrientes que pueda haber en ese lapso de la infección no me garantiza absolutamente nada, porque lo estoy perdiendo por ambas vías. Entonces debo identificarlo y tratarlo lo antes posible, ya sea hidratarlo, sintomáticos paliativos y, si fuera el caso, antibiótico-terapia. Pero siempre identificarlo. Las vacunas también son muy importantes. Si yo no garantizo que mi pequeño esté vacunado, va a caer enfermo de virus o en todo caso de infecciones que ya están prácticamente desapareciendo. Y sería un absurdo considerar que mis pacientes tengan que pasar por esto nuevamente. Acá voy a tener varios problemas, principalmente con padres y madres, porque aún queda muy arraigado el pensamiento de que las vacunas les generan problemas posteriores. No necesariamente el autismo, como ustedes saben que ha sonado hace unos meses, sino simplemente que el padre o la madre, al ver que la vacuna le causa dolor a su hijo, le causa el llanto o en algunos casos le causa la fiebre por ser un efecto normal, ya no lo lleva a su vacunación ni a sus controles. Entonces debo saber explicarle, saber llegar al padre o a la madre de familia para no perder a mi niño. También que vengan puntualmente a sus controles. Es la única manera de garantizar que mi niño no está cayendo en una desnutrición. ¿Por qué? Porque si mi niño desaparece por 6 meses, por un año, yo no tengo la menor idea de cómo está yendo su peso y su talla. Por ello es muy importante el CRED. Aparte, hogares con agua segura, saneamiento, que sea salubre. Eso me importa demasiado también. Acá tengo en general algunos patrones, factores que puedo usar durante la gestación y a partir de los 6 meses de edad como prevención, tanto de la anemia como de la desnutrición infantil. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya sido útil. Lean sobre el tema, les recomiendo bastante, les dejo la bibliografía que corresponde. Gracias.